Bueno, y esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, si por lo menos vamos a terminar o vamos a tener varias evaluadoras, al siguiente para que salga la fechita, por lo menos articulemos y tengamos una red o algo. Yo ahora preguntaba, digamos, a uno de los especialistas aquí presentes si en la legislación ya hay esto, y creo que hay una RENETSA, algo que debería cumplir esta función. Bueno, en la ley de enfermedades huérfanas y raras han propuesto esto, ya ves, no me equivocaba, soy historiador, tengo buena memoria. Entonces, algo así se necesita. Está bien, si quieres no hagamos una superentidad evaluadora, porque quizás, como le decía antes de que estuviera la congresista presente, que es políticamente podría ser de repente muy lento, como una reforma, pero por lo menos tengamos una red que articule, ¿no? Y que empiece a poner criterios básicos. Efectivamente, no puede ser que el petitorio del IETSI tenga 200 medicamentos más que el del MINSA, cuando el del MINSA, en verdad, es el que debería aglomerar al del IETSI, porque la ley lo dice, ¿no? O sea, el de salud debería empezar a homologarse con el del MINSA, pero ¿cómo homologas si el del IETSI tiene más y no has medido y no has comparado calidad? ¿No? Entonces, ahí hay varias cosas que se tienen que hacer y pronto. Y en la elaboración del PNUME, y acá tengo que hablar de la DIGEMIT directamente, nosotros sí hemos pedido bastantes veces más transparencia, doctora, porque no se sabe cuándo va a ser, no se sabe quiénes van a estar, no se sabe cuáles son realmente los parámetros. Cuando uno busca, y nosotros lo hemos buscado durante 2-3 años, cuándo va a ser la reunión, quiénes van a ser los invitados, y hemos llamado por teléfono a la DIGEMIT, nos han respondido literalmente, ¿y ustedes cómo se enteraron? O sea, ¿ustedes cómo se enteraron de que iba a haber esto, no? Y repito, no lo digo en son de crítica ni personal ni institucional, sino algo está pasando en el mecanismo de elaboración del PNUME, que debería tener más participación ciudadana, académica, técnica, profesional, pero formal, procedimentalizada. O sea, usted procedimentalice ese proceso para que participe la ciudadanía. De acuerdo. Siguiente, por favor. Entonces, ya como oportunidades de mejora, efectivamente creo que se requiere mucha mayor rapidez y transparencia en la evaluación de tecnologías sanitarias y que esta evaluación sea multicriterio. Creo que el FISAL puede ser fortalecido y ser una unidad que no necesariamente tenga hoy en día la sexta parte, sino lo que corresponda, ¿no? No importa si es la sexta, la quinta o la cuarta, sino que se ocupe del tema con también autonomía y con su propia capacidad técnica. Nosotros sí pensamos que hay que adicionar más y mejores tratamientos a la cobertura en ambas instituciones y en general en el sistema de salud pública, y esto lo hemos también analizado. Nosotros seguimos usando tratamientos que tienen 25 o 30 años para enfermedades que, digamos, no son prevalentes efectivamente, pero son enfermedades que son no transmisibles y que cada vez se van a volver más costosas para el Estado, ¿no? Y acá hay un tema con los indicadores, que no tiene que ver exactamente con la labor que ustedes tienen, pero los indicadores del sistema de salud pública, señora congresista, tienen que cambiar. Nosotros no podemos ir a un hospital y que les diga, por favor, mándame tus resultados del año y nos digamos, hemos tenido 15.000 atenciones, 19.000 exámenes, 80.000 muestras de laboratorio. Los indicadores deberían ser cuántos pacientes no retornan al hospital. O sea, son indicadores de valor. Si esos indicadores no cambian en el sistema, nunca vamos a trabajar con políticas de eficiencia, ¿no? Y bueno, nosotros sí creíamos y creemos que debería haber la generación, no sé si de una entidad, una red, algo macro que articule las evaluadoras. Lo que mencionaba, que se adapte la regulación, que se mejore la regulación de compras para medicamentos y dispositivos, debe ser diferenciada de otros sectores y ámbitos del Estado, ¿no? Y también, hablando de descentralización, también la regulación para distribución y estipendio de medicamentos, que es lo que les comenté hace un momento, en términos de gobiernos regionales, que no deberían convertirse en un obstáculo en la distribución ni en la compra, y en términos de tecnología. También la doctora Pimentel mencionaba el tema de la logística. Salud tiene una experiencia interesante con una empresa que tiene una APP de logística de medicamentos, que lo que hace es distribuir los medicamentos a través de un sistema que es más automatizado, que usa tecnología. IBT, que son las APPs de salud, también han hecho un uso sumamente eficiente de su presupuesto de medicamentos porque tienen autonomía, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el aporte del sector privado, sea cual sea la empresa, sea cual sea el mecanismo,
ya sea por APPs de bata blanca, ya sea por APPs de logística, podría ser muy útil para que las instituciones del Estado que se encargan de evaluar y de comprar, y las oficinas, áreas que se encargan de evaluar y de comprar, tengan las cosas mucho más fáciles. Aporte el sector privado con transparencia, aporte el sector privado priorizando al paciente. Eso está en la base, estamos todos de acuerdo. No queremos más contratos que sean truchos o pensados en la empresa. Pero sí es importante contar con estos mecanismos, porque son los mecanismos que funcionan mejor, porque el sector privado, valgan verdades, tiene mucho más incentivos. Y esos incentivos hay que utilizarlos a favor de los pacientes, ¿no? Y con eso termino. Gracias. Le damos la bienvenida a los representantes del Colegio Químico también. Vamos a continuar con Rosario Riofrío del MEF, del tan querido MEF a veces, e incomprendido. Gracias, Rosario. Seguramente más incomprendido que querido. Buenos días a todos, congresistas, a todos los presentes en esta mesa. Bueno, hemos escuchado con atención todas las presentaciones de básicamente del sector salud en materia de lo que es la adquisición de medicamentos y equipos médicos, y efectivamente para el MEF representa también una preocupación conjunta y compartida la mejora y, como se decía hace un momento, también la perfectibilidad de estos procedimientos y de estos procesos, ¿no? De hecho, como ya lo hemos señalado también en otra mesa de trabajo relacionada también con la materia de adquisiciones, en el marco y de cara a la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, justamente desde el MEF lo que queremos es a partir de esta problemática que se tiene, no solamente en medicamentos, sino también en otro tipo de bienes estratégicos para la prestación de servicios del Estado a la población, mejorar esta articulación. Y como se señalaba también hace un momento por los representantes, me parece, de IETSI, el tema no es solamente concentrarse en la compra en sí misma, sino en los pasos previos a ella e inclusive en los pasos posteriores a la misma, ¿no? Entonces, lo que desde el Sistema Nacional de Abastecimiento estamos denominando, y así está recogido en la ley correspondiente, la cadena de abastecimiento público, ¿no? Entonces es justamente virar los reflectores hacia esa cadena de abastecimiento público para dejar de concentrarnos únicamente y exclusivamente en la compra y en el proceso, ¿no? Si miramos la cadena de abastecimiento público, lo que vamos a tener es que también hay que darle suma importancia a la planificación, ¿no? A la estimación, a la proyección ¿de qué? De mis necesidades, ¿no? Y eso pasa justamente por tener unos adecuados indicadores, como bien lo ha señalado el representante de la Asociación de Contribuyentes, porque si no nos volvemos rutinarios y mecánicos, ¿no? En la compra. Y solamente nos satisfacemos o vemos que hemos hecho un buen trabajo porque de repente el proceso fue adjudicado, pero quizá nos estamos sobreestoqueando, quizá estamos adquiriendo por debajo de lo requerido, y entonces el objetivo no es tener una compra perfecta, una compra sin cuestionamientos, una compra sin apelaciones. Efectivamente es beneficioso, pero no es el objetivo en sí mismo. Entonces, desde el MEF, justamente lo que venimos un poco ahora queriendo implementar en el marco de esta nueva regulación es que este Sistema Nacional de Abastecimiento pueda cubrir justamente este tipo de problemática y de preocupación. Básicamente con el apoyo de los sectores que están involucrados en esta materia, específicamente de medicamentos, como es el objeto de esta mesa de trabajo. Definitivamente nos hemos ido reuniendo con ellos también para, a partir ya de una regulación mucho más específica, mejorar incluso las redes de distribución, mejorar incluso las redes de almacenamiento, ¿no? Que es parte justamente de la problemática, como bien lo señalaba, no recuerdo algún representante, creo que también de la Asociación de Contribuyentes, efectivamente, cuando llega al almacén del gobierno regional ya es otro mundo, ¿no? Y eso pasa ya ni siquiera solamente por el tema de la compra pública, sino por una cuestión que está muy por encima de esto, que es ya cómo se articula y cómo se organiza el Estado peruano, ¿no? Y que hemos fortalecido ahí la descentralización. Y cabe justamente, coincidimos con lo señalado, con ocasión de esta problemática, preguntarnos hasta qué punto en algunas materias como esta, tal vez el rol de los gobiernos regionales no nos apoya, no nos resulta provechoso allí, ¿no? Básicamente como una cuestión de un llamado a la reflexión. No estamos en contra de la descentralización, ni mucho menos, pero sí es un llamado a la reflexión porque finalmente
el ciudadano va a obtener el medicamento a través de los gobiernos regionales. Entonces, si ellos no tienen una adecuada red de distribución, no tienen un adecuado sistema de almacenamiento, pues entonces muy probablemente los hospitales geográficamente ubicados en distintas zonas del país no van a estar debidamente abastecidos, ¿no? Entonces, justamente eso es toda la línea de lo que estamos evaluando ahora en el MEF. Y sin perjuicio de las mejoras o perfecciones que pueden tener tanto los mecanismos distintos de compra, ¿no? La subasta inversa, tener fichas homologadas, eso es, digamos, va corriendo, y como ya lo han señalado los representantes de las diversas entidades aquí presentes, está funcionando, se está aprovechando economías de escala, ¿no? Hay un trabajo bastante articulado y coordinado que no debemos de dejar de tener, al contrario, fortalecerlo. Pero sí, nosotros desde el MEF queríamos de todas maneras traer aquí en mesa para conocimiento de todos esta línea de trabajo que se está adoptando, y que, bueno, estamos bastante entusiasmados y con mucho optimismo para que en los próximos meses ya pueda empezar a ser implementado, ¿no? Muchas gracias. Me preguntan. Sí, antes una reflexión que justo hablábamos con Luis, que trabaja conmigo en el despacho. En algún momento, cuando hemos visto los problemas de rectoría que se presentan a nivel de gobiernos regionales y locales en los sectores salud y educación, que creo que es el core business del Estado, habíamos pensado en mecanismos de sanción o mecanismos, en el buen sentido de la palabra, de presión a gobiernos regionales, en el caso de salud por las vacunas, por ejemplo, que hubo gobiernos regionales que simplemente no las implementaban, de establecer una moratoria, como se hizo en el Fondo Común, para los gobiernos regionales y locales que no cumplían con las liquidaciones de obra en el programa Trabaja Perú. O sea, hay que establecer un mecanismo de coerción, así tiene que ser, o de premio en el gobierno regional o local, para que estimule la rectoría y hagamos a estos gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y locales, mucho más efectivos, sobre todo en los sectores de salud y educación. Entonces, como reflexión, yo soy partidaria del proceso de centralización, pero sí creo que en tanto no hemos logrado transferir capacidades, porque es básicamente lo que nos ha pasado, es que hemos transferido todo menos capacidades, es que podríamos pensar en una moratoria o en una especie de sanción a gobiernos regionales que no observen la rectoría en temas de salud y educación. Entiendo que tendría que ser incluso, si no me equivoco, una reforma constitucional o un proyecto de una modificación de la ley orgánica, pero miremoslo y opinemos también respecto a esta posibilidad, porque creo que ese es uno de los principales problemas para compras a nivel nacional, la efectividad que tienen los gobiernos locales y regionales para llevar a cabo estos procesos, y cómo es que en algunos casos incluso son rebeldes a esta rectoría que ejerce salud, pero también lo hemos visto en el sector educación. Adelante el representante de OSI. Perdón. Me pidió una interrupción el señor Beteta. No, una pregunta nomás para la representante del MEF. ¿Cómo se va a cristalizar esto que están trabajando? ¿Qué tipo de, va a ser un sistema, un informe, un documento, procesos que van a ir a transversales? ¿Cómo va a ser eso? Sí, en el marco de la última delegación de facultades que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo, se emitieron diversos decretos legislativos, entre ellos el 1439, que regula la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, y en el marco de esta implementación del sistema y de la ley en particular, MEF está encargado y es responsable de emitir un reglamento, ¿no?, que tiene que ser aprobado mediante un decreto supremo, y posteriormente, dado que se le ha dado la rectoría al Ministerio de Economía y Finanzas de este sistema, a través de la Dirección General de Abastecimiento, que está próxima a crearse, y para ello también se requiere un decreto supremo que así lo apruebe, a partir de ese momento, este ente rector va a poder regular, así es, va a poder regular todo esto que hemos estado conversando ya. Proceso de implementación, pues la idea no es colocar una plantilla y que todos a las 11:05 de la mañana vamos a interrumpir esta mesa de trabajo de la congresista Úrsula Letona en torno al tema de los gastos en medicamentos en los que incurren el Ministerio